desde el punto de vista económico, cuando un cliente te deja de pagar, también hace mella en ti como autónomo psicológicamente, ¿vale? Porque tú presentas un presupuesto, lo luchas, te lo regatean, vas allá, cierras con el cliente, empiezas a trabajar, cuando vas a cobrar, pues ya vienen las excusas. Y otra cosa que tampoco se habla mucho por ahí es que luego carecemos de instrumentos que nos ayuden a cobrar esa factura, sobre todo las pequeñas deudas, que son las que al final de año te matan, porque tú dices, bueno, no, son 500 aquí, 500 allá, 400 allá, y al final de año te puedes ver con un puro de 10.000 euros sin cobrar. Está el famoso moritorio pero ¿qué autónomo tiene tiempo de un moritorio? Entonces, son muchísimas cosas. Uh-huh. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, estamos casi finalizando. Lo que me parece tremendo es el impacto que tiene el mercado de los videojuegos, ¿no? Más o menos lo vislumbramos con diferentes noticias que leemos, el impacto que tiene en redes sociales, lo sabemos, pero es que Microsoft ha comprado por 60.000 millones de euros la empresa creadora de Call of Duty y Candy Crush. Es decir, Enrique, con estos datos, y por aquí sabemos por dónde se puede gestionar tejido comercial, tejido empresarial. 60.000 millones de euros, que es una barbaridad, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos que hacer una lectura de lo que es el presente y lo que debe ser el futuro para las empresas. Y hago una lectura desde dos perspectivas. La primera de ellas es cómo las grandes multinacionales necesitan de los pequeños para crecer, ¿de acuerdo? Cómo ha absorbido Microsoft a esta empresa, eso por un lado, y que puede ser también un modelo de negocio a replicar, y muchas empresas lo hacen. Oye, yo creo la empresa, lo hago súper bien para después ser comprada por otro, ¿bien? Eso por una parte. Pero otra lectura que tenemos que hacer, y ya centrándonos en la parte de los videojuegos, en el sector de los videojuegos, es que es un mercado en auge, o sea, un mercado totalmente fuera de control y que está creciendo de manera desproporcionada en un montón de sectores, ¿no? No solo en el propio sector del videojuego en sí, sino también en la gamificación de los premios, por ejemplo, para los clientes, ¿no? Hay un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer esa lectura desde el punto de vista de que nosotros podemos ser también suministradores de esas grandes empresas que se dedican a los videojuegos y que, cuidado, que esto es más importante todavía, que tenemos que preparar a nuestra juventud para esa gran ola de nuevos negocios que surgen con los videojuegos, porque van a necesitar gente que se encargue del software, van a necesitar gente que se encargue de la parte del marketing, van a necesitar gente que se encargue de las partes de las redes sociales y la comunicación. Entonces, entendamos que nuestra juventud tenemos que poner unos planes formativos en relación a este nuevo sector emergente. Y este nuevo sector emergente no discrimina en ningún momento a Canarias porque es un sector en el que se trabaja de forma remota. Tanto que hemos pedido que ser un gran hub de nómadas digitales, de trabajar en remoto, esta es una grandísima oportunidad para nuestros jóvenes. Uh-huh. Jorge, ¿cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con Enrique en ese sentido. Y por otro lado, una cosa que a mí me está llamando la atención es que, viendo que una de las tendencias en los juegos ahora mismo es el mezclarlo con todo el tema de criptomonedas y la blockchain para hacer el tema de play to earn, que le llaman, que es donde los chiquillos juegan y ganan dinero, pues estoy un poco intrigado sobre qué plan tiene Microsoft en ese sentido. Recordemos que esta es una empresa que suele aplastar y consumir a sus rivales. Entonces, quiero ver si va a mantener su esencia una vez adquirida o si va a mejorar o a reflejar un poco la filosofía que ha tenido Microsoft durante toda su existencia. Por cierto, un inciso, acabo de estar buscando información, ¿no? Hay un cuadro aquí sinóptico que es realmente interesante sobre el periodo medio de pago a proveedores. En cuanto el último periodo que tenemos es octubre de 2021, ¿no? Importe de operaciones pendientes de pago en millones de euros. En cuanto a la Administración Central, 790 millones de euros. Pero las comunidades autónomas, 3.496 millones de euros le deben las comunidades autónomas a los proveedores, lo cual es espectacular, es que es increíble.
y las corporaciones locales unos 1.000 millones de euros aproximadamente. Es decir, las comunidades autónomas le deben casi 3.500 millones de euros a los proveedores. En fin, tremendo. Por cierto, hablando también de otro asunto, ¿no? Ya para acabar, vemos que hay 5.000 bajas de empleados públicos, ¿no? Yo no sé si esto es una buena o una mala noticia, ironizamos con eso ayer en tiempo de análisis, pero hemos hablado en la primera hora con Juan Carlos Arrixivita, el presidente de los autónomos, ¿no? Y nos decía que también la COVID, yo creo que de esto hablamos la semana pasada, pero en esta ocasión ya tenemos datos sobre la mesa, ¿no? Nos decía que la semana pasada estuvimos hablando sobre este asunto y nos decía hoy que de los 134.000 autónomos que más o menos tenemos en Canarias, el 12% tiene graves problemas para contar con sus empleados debido a la incidencia de la COVID. 12% estamos hablando de unos 17.000 aproximadamente empleados, ¿no? Y esto es una lacra, y nos decía que sí, que esto es una lacra, sobre todo porque hay empresas que han tenido que cerrar. Yo no sé si he tocado con ustedes este asunto, yo creo que sí, pero la verdad es que es una lacra que vemos cada vez más porque cada vez hay más contagiados, Enrique, de COVID, ¿eh? Sí, lo hemos comentado también en otros tiempos de análisis, el hecho de cómo está incidiendo el Ómicron dentro de las empresas y sobre todo lo viral y lo injusto que está haciendo con las pequeñas y medianas empresas o con los autónomos, con asalariados, con 2, 3 asalariados o un asalariado, en el que desde que entra el COVID en la empresa arrasa y es capaz de dejarnos una facturación de cualquier local a cero. Entonces, no tenemos ahora mismo medidas para poder paliar o no existen ayudas directas a este tipo de problemas, más que el ahorro que te pueda suponer la baja del trabajador esos 7 días, pero no existe una ayuda, que también lo hemos estado comentando, que sea proporcional al daño que se está produciendo. O sea, yo estoy dejando de facturar por un trabajador 7 días, pero no estoy teniendo una contraprestación de esos 7 días facturados. Nadie me los está reponiendo, ni siquiera a costo. Por lo tanto, cada uno de esos trabajadores que está faltando a la empresa con esa incapacidad temporal está produciendo un daño en la facturación que, además, bueno, si lo sumamos a cómo venimos ya cojeando de estos 2 años, pues vamos heridos y desangrándonos, además. Uh-huh. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Bueno, cuando un funcionario coge la baja, pues hay una serie de mecanismos y beneficios que ellos tienen que un autónomo no tiene. Y siempre, volviendo a lo que comentaba Enrique antes, si tienen que pagar lo mismo que los empleados, pues deberíamos tener más o menos los mismos beneficios, ¿vale? A mí me dio COVID ahora a finales de año, hasta el 31, lo pasé confinado aquí en casa, y me ha costado pedir la baja, estoy llamando todavía y no localizo el médico cabecera. Saturado los sistemas, no puedo ir porque me está prohibido ir, a no ser que sea una urgencia, y afecta en todos los sentidos, desde el trámite burocrático hasta la parte que estaba comentando Enrique. Y ahora, bueno, perdón, antes de que sé que ya estamos terminando, ahora, permíteme un chascarrillo, ¿vale? Tenemos 5.000 bajas de empleados públicos en Canarias. Ahora vamos a mirar, vamos a ver los datos y vamos a ver si con estas 5.000 bajas la administración pública sigue funcionando igual. Si la administración sigue funcionando igual, quiere decir que nos sobran 5.000 empleados públicos. Eso, precisamente, eso lo tocamos desde el punto de vista irónico ayer, en el tiempo de análisis con los periodistas, y yo lo enfocaba desde ese punto de vista, ¿no? Ya para acabar, como dices tú y como chascarrillo también, es decir, coincidimos en esto. A ver no solo si funciona igual, a ver si funciona mejor. Mejor, porque a lo mejor estos que están currando tienen más productividad y ya no tienen tantas horas ociosas. Desde luego que sí. Bueno, eso es algo que evidentemente no vamos a saber. Nos tenemos que ir, chicos. No lo vamos a saber. Nos tendremos que ir, chicos. Será hasta otra ocasión, Jorge. A cuidarse mucho. Muchas gracias. Gracias. Enrique, tú y yo nos escuchamos mañana. Aún así, a cuidarse mucho. Gracias. A las órdenes, Javier. Un abrazo grande. Desde el punto de vista económico, cuando un cliente te deja de pagar, también hace mella en ti como autónomo psicológicamente, ¿vale? Porque tú presentas un presupuesto, lo luchas, te lo regatean, vas allá, cierras con el cliente, empiezas a trabajar, cuando vas a cobrar, pues ya vienen las excusas. Y otra cosa que tampoco se habla mucho por ahí es que luego carecemos de instrumentos que nos ayuden a cobrar esa factura, sobre todo las pequeñas deudas, que son las que al final de año te matan, porque tú dices, bueno, no, son 500 aquí, 500 allá, 400 allá, y al final de año te puedes ver con un puro de 10.000 euros sin cobrar. Está el famoso moritorio pero ¿qué autónomo tiene tiempo de un moritorio? Entonces, son muchísimas cosas. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Estamos casi finalizando. Lo que me parece tremendo es el impacto que tiene el mercado de los videojuegos, ¿no? Más o menos lo vislumbramos con diferentes noticias que leemos, el impacto que tiene en redes sociales, lo sabemos, pero es que Microsoft ha comprado por 60.000 millones de euros la empresa creadora de Call of Duty y